Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los creciendores que nos están siguiendo. Ya cada vez somos más. Muchas gracias y pues espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este programa de Creciendo con Berenice Financiera y gracias por estar aquí, todo el apoyo que me han dado. Porfa, no dejen de compartir y si tienen algún tema en especial que quieran abordar, con todo gusto yo estoy disponible para poderlo hacer inbox o alguna sesión para poder desatar más temas, ¿no? Ya más específicos. En mis contacto que viene de aquí debajo. Recuerda que todos los lunes estamos en vivo por GCI Radio, en Facebook Live principalmente, y por TikTok en Berenice Financiera, mi página de Berenice Financiera. Si no pudiste ver este episodio o inclusive te perdiste algunos anteriores, todos los encuentras en Spotify y en mi canal de YouTube, en Berenice Financiera, para cualquier cosa que puedas, la verdad es información de bastante valor que si tú lo ves desde el capítulo 1, vas educándote poco a poco hasta llegar al día de hoy y los posteriores, ¿no? Entonces, miren, hoy vamos a comenzar a conocer cuál es el velocímetro de la riqueza, ¿no? Y en qué revolución por minuto nos encontramos en este momento, ¿no? Principalmente, bueno, no sin antes mencionar, voy a hacer un paréntesis de esta información que es importante y es de valor porque es en el momento en que nos encontramos hoy en día a nivel mundial. Entonces, para mí es importante conocer todo esto, pero más desde un enfoque terrenal y de la vida cotidiana, ¿no? Recordemos que en el episodio pasado, yo les comenté que si un asesor se presenta frente a ustedes, representando alguna institución financiera, lo primero que les preguntan a este asesor o a la institución financiera a la que se presentan en tema de inversiones, pues no sea lo primero que sea que pregunten cuánto les van a dar en rendimiento, digamos, en función a sus inversiones o el dinero que tengan en esa institución, ¿no? Ahí es un foco rojo. ¿Por qué? Porque si es el único argumento de contratación que ustedes tienen para ese instrumento, pues la realidad es que hay todo un back que ya hemos hablado, todo lo que se tiene que hacer precisamente para tomar una buena decisión financiera en inversiones, principalmente hablando, ¿no? Entonces, todo esto, detrás de ello están todos estos factores. Y por otro lado, es importante inclusive comentar que el pasado 27 de marzo, Banjico anunció una baja de tasas. ¿Qué quiere decir esto? Durante el 2024, en históricos máximos, la tasa de interés estuvo oscilando entre el 11.25%. Entonces, para llegar a este 27 de marzo precisamente, la recorta a niveles del 9%. Se preguntarán, ¿pero qué significa esto? ¿En qué me afecta a mí como persona mortal, vaya, ¿no? Entonces, esto como es brevemente, se beneficia principalmente a los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya van a ser más baratos y que es más accesible poder acceder nosotros a un crédito financiero, ¿no? En general, a la hora de tomar el crédito. Y por lo regular esto se hace para reactivar la economía, para incentivar el gasto y el consumo de todas las personas, ¿no? Y empresas, ¿no? Entonces,
Por otro lado, para los inversionistas, inclusive, por ejemplo, hablábamos mucho anteriormente de los inversionistas en pagaré. ¿Qué pasa? Esto sí les afecta. ¿Por qué? Porque a lo mejor de venir de niveles del 11 y fracción, ya vamos a estar en niveles del 9%, 8 puntos, bueno, menos el ISR, recuerden que grava el impuesto. Y este tipo de rendimiento, pues, es anualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dan un 9% diario, ni un 9% mensual, ni un 9%. Es un rendimiento anualizado que tenemos que dividirlo en 360 días y después lo multiplicamos por los días que mantenemos nuestra inversión. Sabemos que los pagares van desde un día, 7 días, 28 días, 60 días, 90 días o 360 días. Entonces, con esto quiero decir que pues al final del día, zapatero a su zapato. ¿Por qué? Porque al final del día el banco, recordemos que el banco nace naturalmente como una institución donde capta el dinero de los cuentavientes, de los inversionistas, principalmente los de pagaré, y ese capital lo colocan en créditos. Por otro lado, están generando intereses, les están cobrando intereses a los cuentavientes de crédito exagerados, ¿no? Y a nosotros como inversionistas nos dan una mínima cantidad en retorno a ese capital que nosotros tenemos ahí en nuestra cuenta corriente o en nuestra inversión de pagaré, ¿no? Entonces, realmente pues es importante, como les mencioné, siempre buscar instrumentos que por lo menos nos paguen inflación, ya que si no buscamos eso o si no tenemos eso, a lo mejor a veces decimos, bueno, eso es bueno, de tenerlo debajo del colchón, a tenerlo ahí en una cuenta de pagaré que me esté dando una minúscula parte, o buscando siempre cazando una mejor tasa, pues mejor tenerlo ahí, ¿no? Pero muchas veces recuerden que esto no es la mejor opción, por eso tenemos que hacer todo un estudio previo de saber cuáles son los objetivos para tomar esta mejor decisión, ¿no? Entonces, principalmente, inclusive, en tema de esta baja de tasas, pues ante la incertidumbre también existe una recesión económica de los bancos. Entonces, digamos, bajan las tasas el 27 de marzo, pero hoy pues, ahí existe una probable recesión económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también los bancos se vuelven cautelosos a la hora de prestar, ya no prestan como a granel, ¿no? Entonces, se vuelven más cautelosos, verifican más a la persona, a las empresas que van a financiar este crédito, precisamente ¿por qué? Porque tienen que cuidar también su cartera vencida. Entonces, no tienen que haber la menor cantidad de deudores, morosos principalmente. Entonces, todo esto es como un ciclo que tenemos, o sea, factores que tenemos que, que validar, ¿no? Y que conocer inclusive por qué nos llega a afectar ese tipo de noticias. A lo mejor no las conocemos, a lo mejor las escuchamos, pero no comprendemos en qué nos va a afectar a nivel personal, ¿no? Entonces, también por otro lado, tenemos que a partir del pasado 7 de abril hubo una caída en la bolsa. ¿Por qué fue esto? Fue principalmente por el temor ante una guerra comercial global y una posible recesión económica precisamente. Esto se desató por los aranceles impuestos por Estados Unidos a todos sus socios comerciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al final del día, ¿no? Escuchamos mucho de esto, pero quiere decir que todos los inversionistas se pusieron nerviosos y vendieron masivamente todas sus acciones o las personas que estaban ingresadas a bolsa, ¿no? En acciones, ya hablamos del tipo de inversiones. Entonces, todas esas personas estaban nerviosas y entonces toda esta noticia provocó un caos y al salirse estas personas de esas inversiones, pues la disminución de las acciones cae, el precio de las acciones cae. Entonces, ¿en qué nos puede afectar? Sí, sí nos puede afectar en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque encarece de inmediato los alimentos, el transporte y principalmente medicamentos también. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, el transporte lo encarece porque al final del día, pues todos los insumos que nosotros tenemos en tiendas de conveniencia tienen un costo de traslado, ¿no? Entonces, si encarece el transporte, pues entonces va a llegar a nosotros, consumidores finales, más caro. Entonces, eso sí afecta directamente en nuestro bolsillo y entonces existe una alza de precios, ¿no?
Esto provoca también que las empresas inversionistas pues detengan y no quieran invertir en estos momentos, que frenen sus proyectos, a lo mejor si traen proyecto de expansión, que los frenen y los detengan hasta que se vea un escenario más fácil, ¿no? Y digamos, más normalizado. ¿No? Entonces, y también, pues, influye en nosotros como el nerviosismo, que existe todo, de que no nos alcanza, de todo esto, entonces los consumidores también disminuimos nuestros gastos y nos volvemos un poquito más conservadores en nuestras compras. Empezamos a comprar todo lo que precisamente es más básico que algo, a lo mejor algún gusto, ¿no? Entonces, para estos casos, es mejor ser conservadores siempre. Yo les comentaba, hay que hacer presupuesto, hay que hacer evaluación de gastos, ver si realmente es una necesidad o es un gusto que puede esperar. Entonces, si nosotros hacemos ese hábito, realmente ante estas situaciones globales no nos va a costar trabajo y no vamos a resentir mucho este tipo de situaciones de las alzas de los precios, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Al final del día se dice que la economía en general es un estado de ánimo, ¿no? Si hay un ambiente de desánimo, donde la gente empieza a consumir menos, entonces tú empiezas a ver a lo mejor que en las noticias que la bolsa va cayendo, y aunque no entiendas absolutamente nada de eso, sabes que algo malo está pasando en la economía. Entonces, esto pues genera miedo, ¿no? Incluso quienes no participan directamente en los mercados financieros, quienes aún no están inclusive en bolsa, inversiones en bolsa, en fondos de inversión, pierden confianza y contribuyen y somos los que más contribuimos al estancamiento económico, ¿no? Sin embargo, este tipo de escenarios de hoy día donde las bolsas caen, viéndolo desde otro punto de vista, otro enfoque más optimista, por así decirlo, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas que no han estado en bolsa o a lo mejor personas que ya están, pero que traen una buena estrategia, que conocen del mercado y todo, si tienen un excedente de capital o inclusive van a ingresar apenas, es una oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque vas a comprar la acción más barata, porque está cayendo, ¿no? Entonces, es una oportunidad para poder entrar al mercado accionario, entrar en inversiones y entonces puedes comprar así más barato y agarrar la alza en cuanto llegue. ¿En qué momento vendrá? No lo sabemos. La realidad es que puede pasar un día, un mes, 2 meses, 6 meses, un trimestre, un año, 2 años, 3 años, pero realmente sí va a haber una recuperación. Esta sí vendrá. Entonces, recuerden inclusive las peores crisis que han existido. La del 94, la del 2009, inclusive la de pandemia, fue una de las mayores crisis que hemos tenido. Y pandemia, la crisis cuando cayeron las bolsas en pandemia se recuperó en 6, 7 meses. Es por eso que les digo, puede ser 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, pero de que va a regresar a niveles como los que estuvo y probablemente lo supere, lo va a hacer. Entonces, quienes ya están en el mercado accionario, como les comento, o incluso en activos más estables como la deuda de los gobiernos, hoy simplemente es recordar que si llegaron a tomar esa decisión de entrada cuando ustedes entraron en algún momento de la vida, es recordar que esa decisión, si sí fue bien asesorada, si evaluaron todos los factores que ya hemos hablado en capítulos anteriores y esos ahorros lo apostaron a un patrimonio precisamente de largo plazo, este momento no les tiene por qué afectar. Entonces, es importante, por eso les digo, asesorarse en función a lo que a ti te conviene, no a lo que al asesor le conviene, no a mis objetivos, no al objetivo del vecino, del primo, del tío, del banco, no. Es a los objetivos que a uno conviene. ¿Por qué? Porque entonces así vamos a saber que estos momentos que estamos viviendo hoy en día no nos van a afectar en nuestro patrimonio, ¿no? Como tal. Entonces, esos objetivos precisamente de largo plazo podemos estar pensando en objetivos de pensión, objetivos de planes educacionales para los hijos, cualquier objetivo arriba de 3, 5 años, 7, 8, 10 años, entonces no tienen por qué temer en este momento de caída de bolsa, ¿no? No hay que dejarse llevar
da precisamente por ese pánico, las circunstancias que tenemos hoy en día, decisiones precipitadas de salida. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí, en la caída, en la baja, materializan esa pérdida y se convierte en pérdida de su patrimonio. Ese pánico agarran y dicen, no, mejor salgo y lo mantengo en la cuenta corriente o lo mantengo en un pagaré o lo mantengo en deuda. Entonces, no hagan eso. Lo principal aquí es mantenerse y esperar. Precisamente hablamos anteriormente de ese estómago que nosotros necesitamos para ver esas caídas y esa fluctuación en nuestro capital, ¿no? Entonces, el capítulo pasado también, pues ya vimos esos tres pilares de los que les vengo terminando hablando, ¿no? Pero también hay tres grandes reglas de oro, ¿no? Número uno, una regla de oro es tener tu inversión y que tu inversión te debe de dar el rendimiento más o por lo menos equivalente a inflación. No debes perder el valor adquisitivo de tu dinero en el tiempo. Si no, pues mejor sí déjalo ahí debajo de tu colchón, en tu cochinito, en tu cuenta corriente y expuesto a que si pierdes el débito y te hacen cargos indebidos, muchas cosas que pueden llegar a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay inflación, tienes dos opciones. Una, primero es de dar esa diferencia del costeo del servicio o producto que estás comprando y sacarlo de tu propio ingreso, aún sin importar que no hayas incrementado tu ingreso este año, ¿no? Entonces tú, digamos, absorbes esa inflación de los precios, ¿no? Y la segunda opción y lo más conveniente es que precisamente tus rendimientos de tu dinero y ahorros lo hagan por ti. Por ejemplo, hoy una caja de leche la compramos en 300 pesos, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos un patrimonio y a lo mejor lo dejamos precisamente a largo plazo, probablemente esta caja de leche, perdón, vaya a costar en un futuro 550 pesos, 600 pesos. Entonces, el dinero va a ser como tal esa función. Esa inversión va a ser como tal esa función de que de los rendimientos puedas tú tener el mismo valor adquisitivo, que puedas seguir comprando la misma caja de leche con 12 litros de leche y que no tengas que estar comprando de 3 litros en 3 litros o una caja más pequeña de seis litros de leche. Es así como funciona y es como nos puede impactar directamente en nuestro bolsillo, ¿no? Número dos, regla número dos de oro es tener tu inversión o la cuenta donde tú tienes tu inversión no debe de cobrarte comisiones exuberantes. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a haber una cuota de administración por el recurso, porque pues al final del día, pues sabemos que, o sea, todo está hecho para algo y todo tiene un ligero costo, ¿no? Pero a lo mejor también hay cuentas de banco que nos cobran el manejo de cuenta exagerado. Entonces, eso merma precisamente nuestro capital, ¿no? Que mes con mes nos estén cobrando manejos de cuenta exagerados. Entonces, con esto también quiero decirles que zapatero a su zapato, ¿no? Hay que considerar que las empresas que se dedican al tema de patrimonio, inversiones, ahorro, pues estas instituciones son las que menor cuota administrativa nos cobran. A diferencia del banco, que el banco sí es 100% lo vamos a usar para transaccionar, es para eso y para lo mejor si tenemos una buena transacción, pues nos otorguen un buen crédito, ¿no? Y apalancarnos de un crédito siempre y cuando sea un crédito sano, ¿no? Más adelante igual vamos a hablar probablemente por ahí de créditos, pero eso es lo importante. También hay que comparar. Siempre vas a comparar, pero compara peras con peras y manzanas con manzanas. No quieras comparar una cuenta de banco o un pagaré bancario con casa de bolsa. Son instrumentos completamente diferentes, van alineados a un patrimonio, pero no tienen las mismas características. Entonces, compara peras con peras, instituciones con la misma institución del giro y así, porque si no, ahí es cuando nos volvemos nuevamente unos clientes taseros y que busquemos a ver quién nos da más. Pues si no estamos, precisamente no estamos en un mercado de oferta donde vamos a comprar un insumo, comida, fruta, ¿no? Entonces, estamos hablando de patrimonio, entonces ahí tenemos que ser un poquito más profesionales en el sentido de tomar decisiones, ¿no? Paso número 3 y regla número 3 de oro es que tu asesor
financiero y la institución donde tú estás respaldándote te deben de brindar un excelente servicio y asesoría principalmente de largo plazo. No, y bueno, y principalmente que tengas acceso a tu portal, que puedas tener acceso a validar tu capital, cómo está manejándose, que no sea nada de que no puedas ver, de que tu asesor desaparezca, que no lo encuentres. Entonces, que tengas acceso realmente a un portal donde tú puedas ver ahí el comportamiento de tu dinero. Eso es bien importante, ¿no? Y a lo mejor, pues el acceso al capital, pues ya depende del instrumento que hayas tomado. Puede ser 24, 72 horas, dependiendo, ¿no? De lo que, del 32 horas, ¿no? Entonces, dependiendo del instrumento. Pero recuerda que si fuiste asesorado en una ocasión con un asesor, pues que también se convierta en tu asesor de largo plazo. No que nada más llegue, contrates y me desaparezco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final del día estamos hablando de patrimonio y les comenté, cada 5 años tenemos que reevaluar esa estrategia que se tomó en un inicio, ¿no? Entonces, esta parte, pues también es importante considerarla y a su vez, pues asimismo, entonces les comento que con esto tenemos que cada institución tiene un servicio que deseas contratar. Eh, Hay especialistas en institución para una cosa, para otra cosa, y que precisamente ya te brindan esa atención personalizada de la que hablé en la regla de oro número 3, ¿no? Que donde te eliminan las filas, elimina a lo mejor el conmutador, donde hay un asesor detrás asesorándote, guiándote, resolviéndote, y hay una atención completamente excelente, ¿no? Y precisamente especialistas que te llevamos de la mano ante cualquier decisión financiera que vayas a tomar. ¿Qué servicios son los que están a mi disposición? Servicios y soluciones que están a mi disposición. En este caso, por un lado tenemos que para el tema de inversiones, ahorro y todo lo transaccional, eh, tenemos que pues podemos tener una cuenta de débito, una cuenta de nómina, ahorro o cheques. Esta va a ser en una institución bancaria. Recomiendo que sea una institución bancaria certificada. Ya les dije cómo evaluar estos bancos de primer piso, que sí están en cualquier esquina, ¿no? Recomiendo ahí, ¿por qué? Porque pues al final del día sí tienes el respaldo, ¿no? De una institución regulada. En este caso, la vamos a usar 100% para transaccionar. Recibimos nuestra nómina, recibimos nuestros pagos de proveedores, recibimos absolutamente todo el capital o el ingreso que generamos y vamos a ir a comprar, a pagar, a transferir, a hacer absolutamente pago de servicios, todo transaccionalmente hablando. Por otro lado, tenemos el ahorro o planes de ahorro. Pueden ser de corto plazo, sí, pero sin embargo yo siempre les comento, hay que pensar en un largo plazo, hay que planear en largo plazo. Y este tipo de ahorros, de cualquiera que sea tu objetivo, puede ser pensión, puede ser educación, puede ser adquisición de vivienda, puede ser simplemente generar patrimonio, puede ser ahorrar para pagar un gasto médico, lo que sea que tengas tú en objetivo, puede ser con y sin beneficio fiscal. Estos instrumentos con y sin beneficio fiscal también depende de tu perfil. Si tú eres una persona que necesita hacer deducciones fiscales porque su base gravamen ya es muy alta y tu ingreso es exuberante, pues entonces vamos a ver esta opción. Si también dentro de todas las otras deducibles que tienes, pues se puede acomodar y sumarte, ¿no? No siempre es el caso, no siempre es no siempre es la opción, pero puedes tener esta opción si haces una buena estrategia acompañada, ¿no? Y en dado caso de que no, de que seas una persona asalariada con un sueldo fijo bajo un patrón, pues la realidad es que a veces no es eh, tan tan óptimo tener este tipo de instrumentos porque puede haber limitaciones de liquidez. Entonces, esta parte también es importante analizarlo, ¿no? Por otro lado, tenemos inversiones patrimoniales, inversiones que ya hablamos tanto como de renta variable, ¿no? Y las instituciones dedicadas especialmente para esto. Por otro lado, pues también en el ciclo de la vida de las personas tenemos que tener este tema bastante
considerado, bastante aprendido el tema de la pensión, cómo nos vamos a pensionar. Y hay muchos escenarios donde hay ley anterior, ley nueva, hay instituciones privadas, gubernamentales, dejé de cotizar, a lo mejor ya soy empresario, muchos escenarios diferentes que cada uno nos tenemos que sentar para ver, evaluar cada uno de nuestros casos. El Afore también es otro instrumento que tenemos que tomar mucho en cuenta o mucho en cuenta si tenemos un gran saldo. Si tenemos poco saldo, la realidad es que también lo tenemos que tomar en cuenta, pero no para que lo hagamos multiplicar, sino para tomar acción, para tomar otras estrategias, para sumar a ese poco saldo que tenemos en Afore, ¿no? Por otro lado, también ponen a nuestra disposición el sistema financiero mexicano, planes educacionales, que como bien los comenté, son planes que tenemos que prever y planear desde que nos embarazamos, que es la fecha ideal. Si pasa el tiempo y nuestro hijo crece y yo a sus 18 años que va a entrar a la universidad tengo la solvencia económica para yo pagar y hacer frente a esa universidad, pues entonces ese capital ya lo ponemos en un lado diferente, en otro objetivo, a lo mejor ya pensando en su retiro para él y empezar a ahorrar desde ese momento, a lo mejor otro objetivo, alguna apuesta de algún negocio, inclusive viajar, ¿no? Si mi patrimonio y mi solvencia económica me lo permite y ese ahorro no lo utilizo para la universidad, pues ¿por qué no darnos un viaje, no? Y por otro lado, también el sistema financiero mexicano también nos pone precisamente los créditos bancarios a través de crédito, tarjeta de crédito, cuenta de nómina, crédito de nómina, crédito hipotecario, cualquier tipo de crédito en una institución regulada y bancaria, ¿no? Y por otro lado, otras soluciones que también el medio financiero nos pone a nuestra disposición es un seguro de vida, toda la parte de protecciones y seguros. El seguro de vida, ojo, es el único instrumento que te ayuda a garantizar un patrimonio a tu familia y a tus seres queridos, aún sin haberlo construido, ¿eh? Ojo, le trasladas ese riesgo de fallecer a una aseguradora para que pueda hacer frente si tú no estás, ¿no? Entonces, es así como tenemos que ver un seguro de vida, ¿no? Por otro lado, pues tenemos el de auto, que yo siempre digo, tenlo, pero nunca lo uses, ojalá que nunca lo uses. Gasto médico mayor, donde pues igual vamos a hablar, donde no hay un seguro de gastos médicos mayores bueno, bonito y barato, ¿no? En este caso, sí hay que invertirle. ¿Para qué? Para tener una buen servicio de salud, ¿no? El hogar, pues también son seguros de hogar, donde si aseguras tu celular, por lo menos, pues entonces a lo mejor también asegura tu casa, porque la casa, el seguro de casa también te está cuidando afuera ante algún robo. Entonces, hay que conocer este tipo de instrumentos para poder inclusive homologar, ¿no? Este tipo de coberturas. Y si tienes algún negocio, yo siempre digo, si ya invertiste en todo lo que tú compraste para crear tu negocio, ¿por qué te arriesgas a perderlo? Y si lo pierdes, pues con el seguro te reinstalas inmediatamente y vuelves a activarte económicamente, ¿no? Entonces, es así como funcionan inclusive las grandes economías mundiales, ¿no? Y pues de viaje, ¿no? Yo siempre les digo que mejor viajen asegurados porque es más caro enfermarse en el extranjero que el mismo viaje que estén comprando, ¿no? Que estén realizando. Bien, pues estas son las soluciones que nos permiten y que siempre tenemos que verlo en una curva de vida donde vamos a evaluar qué necesitamos en cada etapa financiera, desde nuestra niñez hasta la edad de retiro, ¿no? Sin embargo, pues ahorita ya se nos está terminando el tiempo. Este tema es bastante enriquecedor. Precisamente esta curva es la que vamos a ver en el episodio que viene. Vamos a hablar de capital financiero, de capital humano, cuál es el patrimonio neto económico que tú tienes, tu balance inclusive personal y tu ciclo de vida en el que te encuentras, porque es importante cada uno de estos instrumentos poderlo tener, ¿no? ¿Cuál es tu mezcla de activos, tu mezcla de activos humanos y activos financieros? ¿Cómo poder construir inclusive riqueza, qué suma, qué resta, qué multiplica? Todo esto vamos a verlo en el episodio que viene para después poder inclusive introducirnos un poquito al tema de pensiones, que me lo han estado pidiendo bastante. Todo este tema de pensiones porque muchos no sabemos qué hacer, que hay mucha información, pero realmente nadie nos explica con peras y manzanas, ¿no? Entonces, pues realmente yo les agradezco que hayan estado en este episodio, que es de bastante valor. La realidad es que es bien
importante para mí que si ustedes pueden compartir esta información, inclusive pueden evaluar todos los episodios desde el capítulo 1, que es importante para poder entender de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, cualquier cosa, por favor, estoy a sus órdenes en mis datos de contacto que vienen aquí abajo, y los espero en el próximo episodio, donde vamos a hablar ya en forma de lo que es la curva de vida y todos estos temas que yo les acabo de comentar. Muchísimas gracias, les agradezco, hasta luego. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.